Mi hija Mamá, Alba el me suegro me llamó al golpeó otra mediodía vez. mientras Mira los revisaba moretones en mi documentos cara y en la cuerpo. oficina y al ver su nombre en la pantalla sentí un presentimiento extraño porque nunca me marcaba a esa hora y cuando contesté su voz temblaba mientras decía mamá. El padre de Sergio me golpeó porque la comida quedó salada y mi marido lo vio todo y no hizo nada y mi pecho se abrió como si me lo rajaran por dentro y le pregunté dónde estaba y me dijo que encerrada en el baño y que tenía miedo y colgué mientras mis manos temblaban porque sentí que algo horrible acababa de romperse y me llamo Mariana Luján, tengo 55 años. He trabajado toda mi vida como administradora en una empresa de tejidos en Zaragoza y crié sola a Alba desde que me separé de su padre cuando ella tenía 12 años y aunque él era buen hombre la vida nos llevó por caminos distintos y Alba siempre fue noble, dulce, responsable y cuando conoció a Sergio hace 3 años creí que había encontrado un buen compañero aunque su familia era rígida. Especialmente su padre, un hombre frío, enorme, de mirada que perfora. Pero pensé que Sergio era distinto aunque me equivoqué y 20 minutos después de la llamada yo ya iba conduciendo como loca hacia su casa mientras avisaba a Martín, el padre de Alba, quien dejó todo y dijo que iba para allá y nos encontramos 2 calles antes de la vivienda y él aún llevaba su uniforme de policía mientras yo tenía algo en la mano que cambiaría todo y al llegar toqué el timbre con el corazón golpeándome en la garganta hasta que abrió el suegro, un gigante de brazos gruesos y expresión de desprecio que preguntó qué quería y yo no dije nada. Solo levanté el objeto que llevaba y su rostro cambió de inmediato porque entendió que esto no iba a acabar como él imaginaba y antes de explicar lo que ocurrió ese día frente a esa puerta necesito que entiendas cómo llegamos a ese punto porque Alba no siempre fue esa mujer acorralada y temblorosa sino una joven llena de luz y libertad y recuerdo cuando tenía 23 años recién graduada como maestra de infantil y venía a comer conmigo los domingos cargada de dibujos que sus alumnos le hacían mientras me decía mamá. Una niña me dibujó con alas porque dice que soy un ángel y su risa era limpia y luminosa y mientras el sol entraba por la ventana yo pensaba que lo había logrado. Que había sacado adelante a mi hija sola y que ella al fin tenía una vida que prometía felicidad y futuro, pero quizá fue demasiado buena, demasiado confiada, demasiado incapaz de ver maldad en nadie y cuando Sergio apareció en su vida ella se enamoró rápidamente y un día me dijo mamá, conocí a alguien. Y cuando le pregunté cómo era me respondió que serio y trabajador y que quería formar una familia. Cosa que me pareció noble porque hoy en día pocos hombres hablan de eso y cuando lo conocí llegó con flores y con un respeto exagerado llamándome señora Mariana mientras contaba que su familia era tradicional de Burgos y que su padre había sido militar, pero algo pequeño. Me incomodó cuando dijo está bien que Alba trabaje, por ahora, pero no quise hacer caso porque ella estaba enamorada y un año después se casaron en una ceremonia sencilla y bella donde lloré al verla entrar del brazo de Martín. Sin imaginar todo lo que vendría después, porque al inicio todo parecía normal, incluso feliz. Hasta que poco a poco Alba dejó de venir a verme porque Sergio quería que pasaran más tiempo con su familia y luego porque su suegro los invitaba todos los domingos y después porque había que atender la casa, la cena, la rutina impuesta y su risa dejó de sonar igual y un día vi sombra en sus ojos aunque negó que pasara algo. Pero las madres sabemos cuando algo se rompe en el alma de nuestros hijos y yo no insistí y ese fue mi primer error. Porque lo que no se enfrenta a tiempo crece como maleza que asfixia todo y no me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Pasaron semanas sin que Alba viniera a casa y cada vez que yo le preguntaba decía que estaba ocupada o cansada o que Sergio quería que fueran a ver a algún familiar suyo y yo intentaba convencerme de que era normal hasta que un día, en el mercado, la vi escogiendo verduras con un suéter largo a pesar del calor y cuando la llamé y vino hacia mí noté lo delgada que estaba y lo tensa que se veía y cuando estiró el brazo para coger unas cebollas la manga se levantó un poco. Y vi un moretón oscuro en su muñeca y cuando le pregunté qué era dijo que se golpeó con la puerta del coche.
pero su voz se quebró apenas al decirlo y antes de que pudiera insistir su móvil sonó y la expresión de pánico que cruzó su rostro al ver el nombre de Sergio en la pantalla me heló la sangre y mientras hablaba con él yo fingí revisar aguacates pero escuché como decía sí, ya voy, no tardé, estoy comprando lo que me pediste, tu padre ya llegó, ya voy y cuando colgó se despidió de mí con prisa porque según dijo, debía preparar la cena para su suegro, quien iba casi todos los días y cuando le pregunté si vivía con ellos respondió que no. Pero prácticamente era como si sí y algo se me apretó por dentro porque eso no era normal y esa noche le conté a Martín que algo no estaba bien. Pero no pudimos hablar con Alba porque siempre encontraba una excusa para evitar vernos y mientras tanto mi hija se apagaba poco a poco como una vela que lucha por mantenerse viva. Hasta que un día llegó a mi casa sin avisar, llorosa, temblando. Pero negando todo y yo no insistí y ese fue otro error porque los silencios de una madre pueden costar demasiado caro y 3 meses después cuando celebramos su cumpleaños 26 en mi casa Sergio llegó serio, frío, sentándose sin hablar con nadie y Alba estaba rígida a su lado, como si temiera cada movimiento y cuando terminamos de cantar y cortar el pastel Sergio anunció que debían irse porque su padre los esperaba, aunque las amigas de Alba acababan de llegar, y ella se marchó detrás de él con una sonrisa triste que se quebraba antes de nacer y cuando la puerta se cerró Martín me dijo ese hombre no está bien y yo lo sabía. Pero no sabía cómo ayudarla porque ella se había encerrado en una jaula que no podía ver y yo solo podía esperar a que pidiera ayuda. Semanas después decidí dejar de esperar y fui a verla sin avisar y al tocar la puerta ella tardó en abrir y lo hizo apenas un poco y parecía agotada, despeinada, con la mirada perdida y cuando entré la casa olía a cloro como si hubiese estado limpiando sin parar y vi una lista escrita a mano con reglas absurdas como la comida debe estar lista a las 7. No recibir visitas sin permiso, respetar al padre de Sergio y cuando le pregunté qué era eso me dijo que eran las normas que su marido creía necesarias para una casa ordenada y al preguntarle si estaba de acuerdo bajó la mirada y dijo que solo quería que el matrimonio funcionara y cuando le dije que eso no era matrimonio sino prisión ella explotó llorando. Y dijo que estaba cansada pero que no sabía qué hacer y cuando le pregunté si Sergio la golpeaba dijo que no, pero que quien sí la agredía era su suegro y al escuchar eso sentí como se me rompía algo por dentro porque Alba estaba atrapada entre 2 hombres que habían aprendido que el control era normal y cuando intenté llevármela dijo que no podía porque Sergio se enfadaría y ella aún creía que eso era amor. Me despedí diciéndole que si algún día necesitaba ayuda podía llamarme a cualquier hora y ella dijo que sí aunque yo sabía que no lo haría porque ya estaba demasiado rota por dentro y esa noche llamé a Martín para decirle que estuviéramos atentos porque tarde o temprano algo grave iba a pasar y que cuando pasara no dudaríamos ni un segundo en actuar. Y unas semanas después esa llamada llegó, la llamada que me partió el alma cuando Alba dijo mamá, el padre de Sergio me golpeó y ahí supe que ya no había vuelta atrás. En los meses siguientes Alba llamaba de vez en cuando pero hablaba como si tuviera miedo de que alguien escuchara y solo decía que todo estaba bien aunque yo sabía que no y cada vez que colgaba yo sentía que se me caía el mundo y un día una vecina llamada Eulalia me dijo que había escuchado gritos terribles en la casa de Alba y que había visto a su suegro salir furioso y a Alba llorando en la ventana y eso confirmó mis peores temores y con esa información llamé a Martín para pedirle que investigara a ese hombre llamado Justo, padre de Sergio, quien resultó tener un historial de denuncias antiguas por maltrato hacia su propia esposa, la madre de Sergio, que luego retiró por miedo y eso me hizo entender que Alba estaba viviendo exactamente lo mismo que aquella mujer antes de morir consumida por el dolor y la sumisión. Al día siguiente fui a enfrentar a Justo sin avisar y al abrir la puerta se plantó delante de mí con esa mirada fría y cuando pedí ver a Alba dijo que no estaba aunque su coche estaba enfrente y cuando insistí me dejó pasar. Con desdén y en la cocina vi a mi hija con la cara hinchada y una marca roja reciente mientras preparaba la cena como si no existiera y Justo dijo que se había golpeado con la alacena y yo lo encaré furiosa diciéndole que no
Le volviera a poner una mano encima y él se rió. Pero no me moví hasta lograr que Alba saliera conmigo, aunque ella temblaba diciendo que Sergio se enojaría, y yo le dije que no importaba porque era mi hija y no iba a permitir ni un golpe más, y la llevé a mi casa con el corazón en un puño, sabiendo que aquello era solo el inicio de una batalla mucho más grande. Esa noche Alba no dejó de llorar ni un segundo y cada ruido la hacía estremecerse como si esperara que alguien irrumpiera en la puerta, y yo me quedé abrazándola toda la noche, acariciándole el cabello como cuando era niña. Mientras Martín llegaba con el uniforme todavía puesto, y al verla tan frágil se le humedecieron los ojos y le pidió que le contara todo desde el inicio porque necesitábamos entender la magnitud de lo que había vivido, y ella empezó diciendo que cuando era novia de Sergio él ya mostraba celos disfrazados de preocupación, llamándola a cada rato y molestándose si no contestaba rápido, y ella creía que eso era amor hasta que conoció a Justo, el padre de Sergio. Un hombre que desde el principio la examinó con desprecio y dijo cosas como: espero que sepa cocinar porque si no, no sirve para ser esposa. Y cuando Alba miró a Sergio buscando apoyo, él solo se rió, gesto que fue la primera señal de alarma, pero ella no lo vio porque estaba enamorada. Tras la boda todo empeoró, ya que Justo empezó a ir a su casa todos los días para supervisar la cena, la limpieza y cualquier cosa que Alba hiciera, y todo lo que cocinaba o limpiaba era motivo de crítica, y Sergio siempre decía: mi padre solo quiere ayudarte, escucha sus consejos, hasta que una tarde Justo probó una sopa y la arrojó contra la pared llamándola inútil mientras la sujetaba con tanta fuerza que le dejó moretones, y Sergio al entrar solo dijo que limpiara el desastre y que intentara no fallar la próxima vez. Alba relató cómo durante meses Justo la empujaba, le jalaba el brazo, le gritaba obscenidades, y Sergio observaba sin intervenir como si aquello fuera normal, y ella intentaba justificarlo diciendo que su suegro era de otra época, que tenía carácter fuerte, que ella tenía que adaptarse para hacer que el matrimonio funcionara. Hasta que entendió que lo que estaba viviendo era violencia disfrazada de tradición, y Martín al escuchar todo eso apretaba los puños con rabia contenida mientras le decía que no era su culpa, que ningún comportamiento justificaba ese infierno, y que tanto Justo como Sergio habían cruzado todas las líneas de lo humano, y que él, como su padre, iba a protegerla con todo lo que tuviera. Alba decía que tenía miedo de denunciar porque no tenía pruebas fotográficas ni reportes médicos y pensaba que nadie le creería. Pero Martín respondió que su testimonio era suficiente y que él conocía el proceso legal para respaldarla y que no permitiría que esos hombres quedaran impunes, y planeamos que al día siguiente iríamos al Ministerio Público a levantar la denuncia, aunque Alba temblaba diciendo que Justo era influyente y tenía contactos, pero aún así accedió porque entendió que si no lo hacía podía terminar muerta como tantas mujeres atrapadas en el mismo ciclo. Esa misma noche alguien tocó la puerta con golpes secos y Alba se puso pálida diciendo: es Sergio, y Martín se acercó con autoridad preguntando quién era, y cuando Sergio respondió exigiendo ver a su esposa, Martín abrió apenas la puerta mostrando el uniforme y diciendo que Alba estaba ahí por voluntad propia y que no iría con él, y Sergio gritaba que yo le había llenado la cabeza, que quería hablar con ella, que era su esposa y debía obedecerlo, pero Alba se acercó a la puerta y con la voz quebrada pero firme dijo: no voy a volver contigo porque tu padre me maltrató y tú lo permitiste. Sergio pasó de suplicante a furioso diciendo que nos arrepentiríamos y se fue con las venas del cuello marcadas por la rabia, dejando claro que aquello no había terminado. Esa noche dormimos los tres en la sala porque sabíamos que el peligro rondaba cerca, y Martín no se separó de su arma reglamentaria mientras yo escuchaba cada sonido exterior preguntándome si Sergio y Justo regresarían porque conocía el patrón de estos hombres que no aceptan perder control, y esa mezcla de control y orgullo herido podía transformarse en violencia en cualquier instante. Cuando el amanecer llegó con un cielo color plomo, yo ya tenía claro que ese día cambiaría nuestras vidas para siempre.
Nos levantamos temprano y fuimos al Ministerio Público donde una agente llamada licenciada Morales tomó la declaración de Alba con paciencia y seriedad mientras Alba relataba cronológicamente cada empujón, cada insulto. Cada vez que Justo la humilló y cada ocasión en que Sergio fue cómplice guardando silencio y negó protección, y la licenciada tomó notas, pidió detalles. Hizo preguntas precisas y cuando concluyó le explicó que emitirían una orden de restricción inmediata y que tanto Justo como Sergio deberían comparecer pronto y que cualquier violación a esa orden sería motivo de arresto inmediato. Alba firmó con la mano temblorosa y al salir parecía un poco más ligera aunque aún asustada porque sabía que esos hombres no aceptarían la denuncia sin intentar intimidarla. Regresamos a casa a esperar y a las 3 de la tarde sonó mi móvil con un número desconocido y cuando contesté escuché la voz fría de Justo diciendo devuélveme a Alba. Estás destruyendo una familia y yo respondí que Alba no era un objeto y que él sería responsable de todo lo que había causado y él contestó que tenía abogados para hacer desaparecer la denuncia y que me arrepentiría. Pero colgué sin darle más poder. Llamé a Martín advirtiéndole lo ocurrido y él dijo que no nos iba a dejar solas y que iría de inmediato porque sabía de primera mano que Justo no bromeaba y al decírselo a Alba ella se puso aún más nerviosa porque conocía la mirada de su suegro y sabía que era capaz de cualquier cosa. Esa noche Martín llegó con una mochila y dijo que se quedaría con nosotras porque sabía que la calma previa al desastre siempre es silenciosa y engañosa y dejó su pistola reglamentaria en la mesa de noche por si algo ocurría. Mientras cenábamos casi sin hablar, cada una perdida en sus pensamientos y temores, y Alba temblaba cada vez que un coche pasaba frente a la casa. Como si esperara que de un momento a otro Justo apareciera en la puerta a reclamar lo que él consideraba de su propiedad. Y cuando llegó la hora de dormir Martín insistió en quedarse en la sala vigilando y yo intenté descansar, pero mi mente no dejaba de imaginar el peor escenario porque conocía a hombres como Sergio y su padre. Hombres que creían tener derecho sobre la vida de una mujer y esa mezcla de control y orgullo herido podía transformarse en violencia en cualquier instante. A las 2 de la madrugada escuché un motor detenerse justo frente a la casa y me acerqué a la ventana con el corazón golpeando mis costillas mientras veía el coche de Sergio y al bajar del vehículo noté que no venía solo. Porque Justo iba con él caminando con pasos firmes, decidido, como si nada pudiera detenerlo. Y vi que Sergio cargaba algo en la mano que no pude identificar y corrí a despertar a Martín diciendo que estaban ahí y él se levantó de inmediato, tomó su arma y miró por la ventana. Diciendo quédate con Alba, no dejes que salga y aunque intenté detenerlo dijo que ya había llamado a la policía, pero no podíamos esperar porque esos dos podrían intentar entrar y no había tiempo que perder. Martín salió al jardín mientras yo iba corriendo al cuarto de Alba, quien ya estaba despierta, temblorosa, preguntando qué pasa, mamá. Y yo le dije que Sergio y su padre estaban afuera y que no saliera bajo ninguna circunstancia mientras oíamos las voces de ellos exigiendo que Alba saliera y Sergio gritaba desesperado que necesitaba hablar con ella y Justo. Añadía que su familia no se rompía por un capricho. Martín contestó con autoridad que ambos estaban violando la orden de restricción y que se retiraran antes de ser arrestados. Pero la tensión creció hasta que escuchamos un forcejeo y un golpe seco seguido de un disparo que hizo que Alba gritara con un dolor que parecía partirle el alma y yo corrí afuera sin pensar porque solo podía escuchar mi nombre en boca de Martín ahogado por el dolor. Al salir lo vi tirado en el suelo con sangre saliendo del hombro izquierdo y me arrodillé junto a él presionando la herida con mis manos mientras él intentaba calmarme diciendo estoy bien, tranquila. No es mortal y al levantar la vista vi a Sergio paralizado con la pistola temblando en su mano como si no pudiera creer lo que había hecho y vi también a Justo quieto, sin mostrar emoción. Como si aquello fuera parte de su plan y dijo con frialdad fue defensa propia. Él nos amenazó, mintiendo descaradamente. Mientras yo presionaba la herida grité que ellos habían venido armados y que habían roto la orden y que eran responsables de todo y Alba apareció detrás de mí llorando diciendo yo vi todo.
Estaban intentando llevarme por la fuerza. Justo la llamó histérica diciendo que nadie creería su testimonio porque, según él, las mujeres exageraban, pero Alba dio un paso adelante y dijo que contaría la verdad aunque le costara todo. Sergio finalmente rompió a llorar diciendo que su padre lo había obligado a disparar y que él no quería hacerlo y que solo quería que Alba volviera porque él no sabía vivir sin ella, pero Alba respondió que eso no era amor, que era dependencia tóxica y que él había permitido todo el abuso. En ese momento las sirenas empezaron a escucharse a lo lejos y justo se tensó porque sabía que su poder terminaba ahí, en la calle, frente a las luces azules que se acercaban, y le dijo a Sergio: nos vamos. Pero Sergio respondió: yo me quedo, voy a enfrentar lo que hice, y su padre le dijo que sería un estúpido si se entregaba. Pero él se soltó del brazo y dijo que ya estaba cansado de repetir los patrones violentos que vio toda su vida. Cuando llegaron los policías ordenaron que se tiraran al suelo, los esposaron y los separaron en vehículos distintos mientras la ambulancia atendía a Martín y yo quería acompañarlo. Pero Alba me tomó la mano diciendo que no la dejara sola y me quedé con ella mientras daba su declaración entre lágrimas junto con la mía y la de los vecinos que salieron al escuchar el disparo. Sergio confesó que su padre había sido el responsable del abuso y que él lo había permitido por miedo y por costumbre, y contó paso a paso lo que había ocurrido esa noche, incluyendo cómo su padre le ordenó disparar y cómo él, presa del pánico, lo hizo apuntando al hombro de Martín sin intención de matarlo, pero aún así sin justificarse, aceptando su culpa. Justo no dijo una sola palabra durante todo el proceso, pero su mirada seguía llena de ese odio que lo acompañaba siempre, esa convicción de que él era la víctima y no el agresor. La ambulancia llevó a Martín al hospital y los médicos dijeron que la bala atravesó el hombro, pero que estaba estable, aunque necesitaría cirugía y rehabilitación. Cuando por fin pude ir a verlo estaba consciente, débil pero sonriendo, y me dijo: no tienes que agradecerme, lo haría 1000 veces. Y yo le respondí que lo habíamos hecho juntos porque éramos padres antes que cualquier otra cosa. Los días posteriores fueron una mezcla de alivio, miedo y cansancio porque aunque Justo y Sergio estaban bajo custodia legal, la sombra de todo lo vivido seguía adherida al cuerpo y al alma como un barro espeso que no se desprende fácilmente, y Alba aún despertaba por las noches sobresaltada creyendo que Justo entraría a la casa. Mientras yo la abrazaba diciéndole que ya no podía hacerle daño, que ahora estaba protegida. Pero sabía que el miedo no desaparece solo porque un agresor está tras las rejas, sino cuando la mente por fin acepta que la pesadilla ha terminado, y eso toma tiempo. Durante esas semanas Alba comenzó terapia psicológica para deshacer los nudos de culpa y vergüenza que no le pertenecían. Nudos que su suegro y su marido habían tejido durante años hasta convencerla de que era responsable de su propio sufrimiento. Mientras tanto el proceso legal avanzaba. A Justo lo acusaron de violencia doméstica agravada, amenazas y violación de la orden de restricción, y a Sergio de tentativa de homicidio, complicidad y también violación de la orden. Aunque sus abogados intentaron argumentar que todo había sido un malentendido, la denuncia, las declaraciones y el disparo demostraban lo contrario, y poco a poco las piezas se acomodaban para que pagaran por lo que hicieron. Martín pasó una semana en el hospital recuperándose físicamente, aunque su espíritu parecía más entero que nunca. Y cuando por fin regresó a casa con el brazo en cabestrillo me dijo que tal vez Dios le había dado una segunda oportunidad para hacer algo más importante con su vida, porque no podía seguir ignorando lo que había aprendido en carne propia sobre la violencia doméstica y la cantidad de mujeres que la sufrían en silencio. Mientras tanto Alba empezó a reconstruir su libertad paso a paso, primero durmiendo sin llorar, luego saliendo a caminar sin sentir la respiración entrecortada y después retomando sueños que creía perdidos. Como abrir su propia escuelita infantil, algo que siempre había querido antes de conocer a Sergio. 3 meses después del incidente llegó la fecha del juicio y la sala estaba llena de tensión. Alba vestía sencilla, sin maquillaje, con el cabello recogido, pero había una fuerza nueva en su mirada,
una fuerza que solo nace después de sobrevivir al fuego y entender que sigue viva a pesar de todo. Cuando el juez pidió que relatara lo ocurrido, habló con la voz firme aunque temblorosa al inicio. Pero a medida que avanzaba recuperó la seguridad que le habían arrebatado y contó cada momento con precisión mientras justo evitaba mirarla, aunque sus mandíbulas tensas revelaban furia contenida. Sergio, en cambio, lloraba discretamente con la cabeza agachada, probablemente enfrentando por primera vez las consecuencias reales de su conducta. Al final, el juez dictó sentencia: 8 años de prisión para Justo por violencia reiterada y amenazas, y 5 para Sergio por tentativa de homicidio con posibilidad de reducción por cooperación. Alba respiró hondo al escuchar el veredicto, como si por primera vez en años pudiera llenar sus pulmones sin dolor. Tras el juicio, Alba inició el proceso de divorcio, que fue rápido porque Sergio no se opuso ni pidió nada a cambio y simplemente firmó los documentos sin levantar la cabeza. Con el tiempo ella recuperó más que su libertad, recuperó su esencia, su alegría, su curiosidad. A los pocos meses abrió su escuelita, llamada Brotes del Camino, un espacio pequeño pero lleno de colores, dibujos y risas donde enseñaba con amor genuino. La comunidad empezó a verla como un lugar seguro para niños que necesitaban cariño y guía. Martín también transformó su vida, dejó su labor de campo en la policía porque el brazo lesionado no recuperó la fuerza suficiente, pero comenzó a dar charlas en institutos sobre prevención de violencia doméstica, mostrando a jóvenes las señales que nadie le enseñó a ver a tiempo para que no repitieran historias de dolor. Yo por mi parte renuncié al trabajo de oficina que llevaba décadas haciendo para dedicarme a un sueño que llevaba guardado muchos años: abrir un refugio para mujeres que huían del maltrato, un lugar donde nadie las juzgara, donde no necesitaran llegar con explicaciones, donde simplemente pudieran estar a salvo. Con mis ahorros, la ayuda de Martín y del equipo de voluntarios que se sumaron, levantamos una casa pequeña con 3 habitaciones y una cocina sencilla, pero la llenamos de esperanza y de puertas abiertas. Pronto se convirtió en un hogar temporal para mujeres que, como Alba, habían vivido escenas que nunca deberían permitirse en ningún hogar. Las primeras en llegar fueron madres con niños pequeños que tenían miedo incluso de dormir, pero poco a poco entendieron que ese espacio era distinto, que ahí nadie levantaba la mano ni la voz para herir. Una noche llegó una mujer de 40 años con 2 pequeños tomados de la mano y el rostro lleno de heridas y me preguntó con un hilo de voz si podía quedarse. Le respondí: aquí siempre tendrás un lugar. Ella rompió a llorar agradeciendo que por primera vez en años alguien le hablara con ternura. Alba también iba al refugio a dar pequeñas charlas de apoyo emocional porque sabía mejor que nadie lo que significaba romper el silencio. Poco a poco la casa se llenó de historias que empezaban en el dolor pero terminaban en resiliencia. Con el paso de los meses, el refugio empezó a crecer más de lo que imaginamos porque cada semana llegaban mujeres con relatos distintos pero heridas similares y comprendí que la violencia era una sombra que se extendía por todas partes sin distinguir edades, clases sociales ni lugares. Y aunque cada historia era un universo único de dolor, todas tenían en común la necesidad de ser escuchadas sin juicio y acompañadas con dignidad. Alba se convirtió en un pilar fundamental del refugio porque su testimonio servía como faro para aquellas que creían que no podían salir de su situación. Verla fuerte, libre y en paz era una prueba viviente de que la vida podía reconstruirse aunque estuviera hecha a pedazos. Pasó un tiempo y recibimos noticias desde la prisión. Justo había enfermado gravemente del corazón y pedía ver a su hijo o a Alba, pero ninguno aceptó. Sergio se negó diciendo que su padre había muerto para él mucho antes de pisar una celda, y Alba dijo que le deseaba paz, pero que no iba a verle porque no necesitaba ese cierre para sanar. Justo murió meses después en una cama fría y solitaria, sin que nadie sostuviera su mano. La vida cobra sus deudas sin que uno tenga que mover un dedo. Después supimos que Sergio, por buena conducta y colaboración, salió de prisión a los 3 años,
pero no tenía a dónde ir porque su casa se había vendido para pagar abogados y su familia le había dado la espalda. Intentó comunicarse con Alba varias veces hasta que ella accedió a verle en un café público porque necesitaba cerrar completamente aquel capítulo. Yo me quedé esperándola en una banca cercana mientras veía pasar a la gente con las manos entrelazadas y el peso de los años en la mirada. Cuando Alba salió del café tenía los ojos rojos, pero no de tristeza, sino de liberación. Le pregunté qué había pasado y me dijo que Sergio le pidió perdón llorando, asegurando que estaba en terapia, que había comprendido el daño que permitió y ejerció, que hubiera querido retroceder el tiempo. Pero Alba le respondió que lo perdonaba, porque el perdón era para ella, no para él, pero que aquello no significaba reconciliación. Sergio entendió y se marchó. Fue la última vez que lo vio. Meses más tarde supimos que se mudó a otra ciudad y trabajaba en obras intentando rehacer su vida desde cero, y aunque algunos podrían sentir pena por él, yo no, porque el dolor que dejó a su paso había sido real. Profundo y peligroso, y una disculpa no borra las cicatrices, solo permite que sane el alma. Con el tiempo Martín encontró otra forma de servir, dedicándose a hablar en escuelas secundarias y ofreciendo charlas que tocaban el corazón de adolescentes que muchas veces crecían en hogares donde se normalizaban los gritos, los insultos y el maltrato. Lo escuché un día decir a un grupo de jóvenes: el silencio es el arma más peligrosa que tiene un agresor. Si ves algo, dilo. Si sientes miedo, busca ayuda. No seas cómplice por costumbre o miedo. Un chico se acercó llorando contándole que su padre golpeaba a su madre y Martín le dijo: no tienes que pelear con él. Solo rompe el silencio, busca a alguien que pueda intervenir, tú no estás solo. Ese joven, con apenas 17 años, encontró valor para pedir ayuda. Ver a Martín hacer ese trabajo me mostró que incluso el dolor que vivimos puede convertirse en luz para otros. El refugio siguió ampliándose gracias a donaciones, voluntarias, psicólogas y abogadas que se unieron a la causa. Ampliamos a 12 habitaciones pequeñas pero dignas, un salón común, un comedor donde compartíamos historias cada noche y una pequeña oficina donde gestionábamos denuncias y acompañábamos a mujeres en sus trámites. Un día llegó una mujer de 60 años con una maleta vieja y las manos temblorosas diciendo: ¿puedo quedarme? Y yo le contesté: aquí siempre tendrás un espacio, y ella me dijo llorando que llevaba 40 años soportando abusos y que pensaba que ya era tarde. Pero su nieta le había dicho: nunca es tarde para ser feliz, y fue esa frase la que la empujó a buscar ayuda. La abracé con fuerza diciéndole que mientras una mujer respire aún puede comenzar de nuevo. Ver a tantas mujeres renacer era un recordatorio constante de que la violencia no define a nadie, sino que la salida de ella es lo que realmente transforma. Un día Alba me confesó algo que me hizo llorar: mamá, yo pensé que nunca volvería a amar. Y sonriendo añadió: pero conocí a alguien, un hombre bueno. Cuando lo conocí pude verlo en su mirada, en su forma de acompañarla, en el respeto profundo con el que la escuchaba. Se llamaba Andrés, maestro de primaria, de voz suave y mirada honesta. Alba me presentó diciendo: mamá, él es Andrés, y él me estrechó la mano diciendo: es un honor conocerla, doña Mariana. Gracias por salvar a su hija. Yo le respondí: solo te pido algo, ámala con libertad, no con cadenas, y él prometió hacerlo así. Con el tiempo se casaron en un pequeño jardín lleno de flores blancas, lejos de la sombra de lo vivido, y Martín la llevó del brazo al altar mientras yo lloraba de emoción porque esa vez mi hija elegía bien. Elegía amor sin miedo. La boda de Alba y Andrés fue pequeña pero profundamente emotiva, celebrada en un jardín sencillo adornado con flores blancas y luces cálidas que caían como luciérnagas suspendidas en el aire. Andrés tomaba a Alba de la mano con una ternura limpia, una ternura que no pedía nada a cambio, que no exigía obediencia ni sacrificios, que acompañaba sin poseer. Para mí, eso era una victoria inmensa después de haber visto a mi hija caminar por la sombra durante tanto tiempo. Martín,
con su brazo ya recuperado en parte aunque sin fuerza completa. La llevó al altar con un orgullo silencioso y mientras avanzaban juntos pude ver cómo se desvanecían los últimos rastros de miedo que alguna vez nublaron los ojos de mi hija. Cuando intercambiaron votos, Andrés dijo: prometo acompañarte, no dirigirte. Caminar contigo, no delante de ti. Y respetar cada paso que des, incluso si tus pasos van más allá de mis capacidades. Alba respondió con lágrimas que eran de alegría, no de dolor. Al final, cuando se dieron el primer beso como esposos, sentí que la vida por fin le devolvía a mi hija parte de lo muchísimo que le había arrebatado. Después de la ceremonia, mientras compartíamos un pequeño banquete con familiares cercanos y amigas del refugio, una de las mujeres que habíamos acogido me tomó la mano y me dijo: su hija es prueba de que sí se puede salir. Aquello me llenó de un orgullo indescriptible porque todo el dolor vivido había encontrado propósito en otras vidas y yo entendí que Alba no solo había sobrevivido, sino que se había convertido en una guía para muchas. Con el tiempo el refugio creció más aún, abrimos una segunda casa gracias a donaciones de personas que se conmovieron con nuestras historias y logramos habilitar 12 cuartos más. Un taller de costura donde enseñábamos a mujeres a generar ingresos propios, un espacio de juegos para niños y una pequeña oficina legal donde abogadas voluntarias ayudaban a levantar denuncias, pedir órdenes de protección y tramitar divorcios. Ver a tantas mujeres renacer me hacía sentir que cada lágrima derramada valió la pena. Pasaron 5 años desde aquella noche de disparos, gritos y miedo en la puerta de mi casa, y hoy al mirar hacia atrás no puedo evitar sentir que la vida me transformó en algo que nunca creí ser, una protectora de mujeres. Una voz que otras necesitaban escuchar, un refugio donde antes solo había sido una mujer común viviendo su rutina. En ese tiempo recibí una carta inesperada, una que llevaba mi nombre escrito con letra temblorosa. Era de Sergio. Al abrirla mis manos dudaron por un instante porque aunque él ya no tenía poder sobre nosotras, su recuerdo aún era una sombra que prefería no despertar. La carta decía: Doña Mariana, sé que no merezco su perdón ni el de Alba, y tampoco espero nada. Cada día cargo con el peso de lo que hice y lo que permití. Solo quiero que sepa que estoy intentando ser mejor para que si un día llego a tener hijos, ellos no repitan lo que yo aprendí en casa. Gracias por salvar a Alba de mí, por hacer lo que yo no tuve el valor de hacer. Con respeto, Sergio. Leí la carta 3 veces, no por emoción ni por nostalgia, sino para asegurarme de que entendía mis propios sentimientos. Descubrí que no sentía odio, ni cariño, ni alivio. Sentía nada. Y comprender que ya no quedaba un solo hilo emocional que me atara a él fue una especie de libertad silenciosa. Guardé la carta en un cajón sin necesidad de releerla nunca más. Hoy, sentada en el patio de mi casa mientras el sol se esconde detrás de los árboles, sostengo una taza de café de melaza que siempre preparo igual y pienso en el largo camino que recorrimos. Pienso en la noche del disparo, en el miedo que me heló la sangre, en la fuerza que descubrí dentro de mí sin buscarla, en la valentía de Alba, en la redención incompleta de Sergio, en la caída de Justo, en el resurgir de Martín, en cada mujer que ha cruzado la puerta del refugio buscando un lugar seguro para respirar. Y entiendo que la vida no siempre ofrece finales perfectos, pero sí ofrece oportunidades de reconstrucción, nuevas formas de amar, nuevos comienzos que nacen del dolor más profundo. Mientras observo cómo cae la tarde, me repito que si esta historia toca el corazón de una sola mujer, si la empuja a levantar la voz, si le hace entender que merece algo mejor, entonces todo lo vivido habrá tenido sentido. Esa tarde, mientras la luz dorada comenzaba a apagarse y el silencio se hacía más profundo, Alba llegó al patio con una manta sobre los hombros y se sentó a mi lado sin decir una palabra. Simplemente apoyó su cabeza en mi brazo como cuando era niña y buscaba consuelo después de un mal día en la escuela. Yo acaricié su cabello lentamente sintiendo una mezcla de amor, gratitud y asombro por la mujer en la que se había convertido,
una mujer que había sobrevivido a golpes, humillaciones, amenazas y silencios obligados. Y aún así había encontrado la manera de convertirse en luz para tantas otras. Me dijo, mamá, si todo esto no hubiera pasado, tal vez nunca habría sabido lo fuerte que soy. Aunque sus palabras eran sinceras, mi corazón se desgarró un poco porque ojalá su fuerza no hubiera tenido que nacer del dolor. Ojalá la vida le hubiera enseñado su valor de una forma más suave, más justa. Le respondí, la fortaleza que nace del sufrimiento es la más peligrosa para quienes intentan apagarla. Ella sonrió con una madurez que no se aprende en libros. En ese momento recibí un mensaje en el móvil. Era una madre del refugio que agradecía porque había conseguido un empleo estable y un pequeño piso donde comenzar de nuevo con sus 2 hijos. Mientras leía aquel texto entendí que lo que empezó como una lucha por salvar a mi hija se había transformado en algo mucho más grande, en una misión que jamás imaginé tener. Días después recibimos una invitación inesperada. El ayuntamiento quería reconocer nuestra labor con el refugio y otorgarnos una subvención para ampliarlo. Alba y yo asistimos a la ceremonia con cierta incredulidad porque nunca hicimos todo esto buscando aplausos, pero ver a tantas personas reunidas para apoyar la causa nos hizo comprender que no estábamos solas en esta batalla. Cuando me pidieron dar unas palabras respiré hondo y dije: ninguna mujer debería temer volver a casa por la noche. Ninguna debería creer que el silencio la protege. Ninguna debería aprender a vivir con dolor para no provocar más violencia. Aquí estamos para recordar que la dignidad no es negociable. La sala entera se levantó en aplausos. Alba lloró discretamente mientras me abrazaba por detrás. Con la ayuda económica que recibimos pudimos abrir una tercera casa refugio en un barrio humilde donde las denuncias por maltrato eran frecuentes y muchas mujeres no sabían a quién acudir. Esta tercera casa tenía un pequeño jardín donde plantamos lavanda y romero para que el olor acompañara a las mujeres que llegaban temblando y se sintieran arropadas por algo más que palabras. Con el paso del tiempo empecé a escuchar historias que resonaban en mi interior, relatos que me recordaban el nuestro. Pero también otros mucho más oscuros que me hacían entender lo profundamente arraigada que estaba la violencia en determinadas casas donde la tradición se confundía con dominio y la autoridad se confundía con abuso. Una tarde llegó una voluntaria nueva llamada Clara, una joven estudiante de psicología que nos dijo que quería ayudar porque su hermana había vivido años de maltrato sin que nadie en la familia lo supiera. Mientras colaboraba con nosotras, llevó a cabo un proyecto de talleres emocionales para niñas y adolescentes, explicándoles cómo reconocer señales tempranas de violencia y cómo pedir ayuda sin miedo. Yo le agradecí profundamente, porque entendí que la prevención empieza mucho antes de que una mujer se case o conviva con un agresor, empieza en la infancia, en la educación emocional, en enseñar a las niñas que no tienen que complacer a nadie a costa de sí mismas. A veces, por las noches, recibía mensajes anónimos de mujeres que decían: no sé si debería denunciar. No sé si esto es violencia. Tengo miedo de irme. Y yo siempre respondía lo mismo: tú mereces vivir sin miedo. El primer paso es hablar. Aquí estoy. Ese pequeño gesto abrió un canal de ayuda que nunca se detuvo. Alba, por su parte, continuó fortaleciendo su escuelita infantil, que creció tanto que terminó convirtiéndose en un centro educativo reconocido por su enfoque humano y respetuoso. Me confesó un día que los niños, con su inocencia y alegría, le habían devuelto la fe en la ternura, en la posibilidad de que el amor no doliera. Su marido Andrés también se involucró, impartiendo talleres de manejo emocional para padres, explicando cómo educar sin gritos ni castigos, cómo criar desde el respeto. Martín, cada año que pasaba, se convertía más en un referente en la comunidad, un hombre que había transformado su dolor en servicio. Alba y yo éramos testigos de su crecimiento personal, de cómo la herida en su hombro se había convertido en un recordatorio silencioso de que a veces, para proteger a alguien, se entrega más de lo que se cree tener.
Y así, entre nuevos comienzos, cicatrices que sanaban lentamente y vidas que florecían a pesar de todo, entendí que nuestra historia no fue solo una tragedia, sino una semilla que germinó en otros corazones. Con los años aprendí que ninguna transformación verdadera nace de la comodidad, sino del estremecimiento profundo, ese que obliga a mirar la vida de frente sin filtros. Y fue justamente ese estremecimiento el que moldeó nuestro destino. A medida que el refugio crecía, también aumentaba la responsabilidad, porque cada mujer que cruzaba nuestras puertas traía consigo un universo quebrado que necesitaba ser sostenido con cuidado. Recuerdo a una joven llamada Inés, que llegó con un bebé en brazos y una cicatriz fresca en el pómulo. No hablaba, no lloraba, solo apretaba al niño contra su pecho como si temiera que el mundo se lo arrebatara. Tardó semanas en pronunciar la primera frase: pensé que iba a morir. Cuando por fin rompió en llanto, fue como si hubiese abierto una compuerta que llevaba años sellada. La acompañamos en cada paso hasta que logró denunciar a su agresor y comenzó a trabajar en la panadería del barrio. Hoy, cada vez que paso por allí, me recibe con una sonrisa que jamás habría imaginado en su rostro aquella primera vez. Otra historia que me marcó profundamente fue la de una mujer llamada Rosario, de 72 años, que llegó una noche con las manos llenas de temblores y una maleta que parecía tan antigua como su dolor. Nos dijo que llevaba 50 años casada con un hombre que la controlaba y la menospreciaba a diario, y que solo se atrevió a marcharse cuando escuchó en la radio a Martín diciendo: no importa cuántos años hayan pasado. Si respiras, aún estás a tiempo de salvar tu vida. Esa frase le dio el valor que necesitaba. Verla reír por primera vez a sus 72 años fue uno de los mayores regalos que la vida me ha dado. Alba seguía siendo una pieza esencial porque su historia era una prueba viviente de que incluso las heridas más profundas pueden cerrarse si se sostienen con amor y apoyo. Ella y Andrés empezaron a hablar de tener un hijo, aunque al inicio Alba temía que los fantasmas del pasado la acompañaran en la maternidad. Pero en terapia comprendió que los miedos no desaparecen, se aprenden a domar. Un día me dio la noticia con lágrimas en los ojos: estaba embarazada. Cuando nació mi nieta, a quien llamaron Vera, sentí que el mundo se iluminaba de un modo que no sabía que necesitaba. Sostenerla en mis brazos, tan pequeña y tan perfecta, me hizo recordar la primera vez que sostuve a Alba. Me di cuenta de que la vida había cerrado un círculo. Mientras Vera crecía, el refugio recibió una invitación inesperada. Un grupo de periodistas quería documentar nuestra historia para un reportaje nacional. Al principio dudé porque me preocupaba la privacidad de las mujeres, pero aceptamos con la condición de que sus identidades estuvieran protegidas. El reportaje se emitió un domingo por la noche y al día siguiente la puerta del refugio se llenó de donaciones, voluntarias, médicos, psicólogas y personas que querían ayudar. También llegaron más mujeres que necesitaban un lugar seguro, lo cual nos recordó que la violencia estaba en todas partes y que aún había mucho por hacer. A raíz del reportaje recibí una llamada que jamás esperé. Era la hermana de Justo. Dijo que había visto la emisión y quería pedirnos perdón en nombre de su familia porque, aunque nunca justificó a su hermano, tampoco tuvo valentía para enfrentarlo y lamentaba que Alba hubiese sufrido tanto. Me dijo algo que nunca olvidé: a veces la culpa no es solo del que golpea, también es de los que callan. Colgué sintiendo una mezcla extraña de cierre y comprensión. No buscaba su perdón, pero agradecí su sinceridad. Esa misma semana Martín recibió un reconocimiento por su labor en la prevención de la violencia doméstica. Cuando subió al escenario dijo: no soy un héroe, solo soy un hombre que entendió demasiado tarde que la violencia no se combate con silencio. Sus palabras resonaron en la sala y muchas personas se pusieron de pie para aplaudirlo. Yo lloré sin intentar contenerme porque sabía lo que había costado llegar hasta ahí. Mientras todo esto ocurría, Vera crecía rodeada de amor y respeto, aprendiendo desde pequeña lo que significa cuidar y ser cuidada sin miedo. Un día, cuando tenía 4 años,
La llevamos al refugio a una actividad infantil y vio a una mujer llorando en una esquina. Vera se acercó, puso su mano sobre la suya y le dijo: «No llores, aquí estamos contigo». La mujer sonrió entre lágrimas mientras me miraba como si esa niña hubiera tocado una parte de su alma que había olvidado que existía. En ese momento entendí que la historia de mi familia había trascendido generaciones y que incluso la inocencia de una niña podía sanar una herida antigua sin saberlo. Fue entonces cuando comprendí que nuestro legado no era el dolor que vivimos, sino todo lo que construimos después de sobrevivirlo. Con el tiempo empecé a escribir un cuaderno donde anotaba cada historia que pasaba por nuestras manos, no para revivir el dolor sino para recordar la fuerza que nacía después. Esa fortaleza que parecía brotar de la tierra misma cuando una mujer decidía levantarse. Ese cuaderno se convirtió en mi tesoro personal porque dentro de sus páginas no solo estaba la historia de Alba, sino la de cientos de mujeres que reconstruyeron su vida paso a paso, sin prisa pero sin rendirse. Una tarde, mientras revisaba ese cuaderno en el jardín del refugio, escuché a las mujeres reír en la cocina mientras preparaban pan dulce para vender en una feria local. Ese sonido, esa mezcla de alegría y complicidad, me recordó que incluso en los lugares donde antes reinó la tristeza, la vida siempre encuentra una grieta por donde colarse. Alba llegó con Vera tomada de la mano y se sentó a mi lado diciendo: «Mamá, ¿te acuerdas de cuando pensé que nunca saldría de aquello?». Yo respondí: «Nunca dudé de que lo lograrías, aunque te costara el alma». Ella me abrazó fuerte mientras Vera se subía a mis piernas. «Abu, ¿por qué ayudas a tantas señoras?», me preguntó. Le respondí: «Porque un día ayudé a tu mamá, y eso cambió el mundo». Vera sintió como si hubiera entendido más de lo que su corta edad permitía. Andrés llegó poco después con una caja de libros infantiles para donar a la escuelita de Alba y dijo sonriendo: «La vida nos devolvió más de lo que pidió». Y tenía razón. Aunque las cicatrices seguían ahí, ya no dolían, solo recordaban que habíamos sobrevivido. Con el paso de los años aprendí que la violencia no se erradica con castigos solamente, sino con educación, empatía, refugios, apoyo psicológico, independencia económica y, sobre todo, con la valentía de romper el silencio. También entendí que ninguna mujer nace lista para enfrentar el maltrato, pero todas nacen mereciendo amor, respeto y libertad. El refugio siguió creciendo, y un día logramos abrir un centro de formación profesional para que las mujeres aprendieran oficios que les permitieran sostener a sus hijos sin depender de nadie. Vi a muchas convertirse en panaderas, costureras, asistentes de escuela, cuidadoras, auxiliares administrativas. Cada una encontraba su camino. En una ocasión, mientras organizábamos una cena comunitaria, una mujer que había llegado meses atrás con miedo a respirar me tomó la mano y me dijo: «Gracias por enseñarme que valgo». Esa frase quedó grabada en mi alma como una marca luminosa. Pero la vida, con su manera impredecible de cerrar ciclos, tenía aún algo más guardado para nosotras. Recibí una carta del mismo tribunal donde se había llevado el juicio años atrás. Era una citación para recoger un reconocimiento especial por labor comunitaria. Alba y Martín insistieron en acompañarme y cuando llegamos al auditorio me encontré con un público enorme, mujeres del refugio, voluntarias, psicólogas, abogados, autoridades. Incluso algunas que habían llegado temblando la primera vez y ahora levantaban la cabeza con orgullo. Me entregaron una placa que decía: «A Mariana Luján, por convertir el dolor en refugio, por transformar el miedo en esperanza, y por demostrar que una sola vida salvada puede cambiar el destino de muchas». No pude contener las lágrimas. No eran de tristeza, sino de gratitud. Alba me abrazó fuerte diciendo: «Mamá, lo lograste». Y yo respondí: «Lo logramos juntas». Hoy, al mirar atrás, sé que mi historia es la historia de muchas madres que luchan por sus hijas, de muchas hijas que luchan por sí mismas,
de muchas voces que fueron silenciadas pero un día decidieron rugir. Si esta historia llega a alguien que la necesite, quiero que sepa algo con todo mi corazón. No estás sola. Si tienes miedo, pide ayuda. Si te duele, habla. La libertad no se mendiga, se conquista. Y toda mujer merece vivir sin cadenas.